¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente estás declarando cuando cantas ciertos coros cristianos? Muchos creyentes repiten melodías de manera automática, guiados por la emoción del momento, por la costumbre o por lo que han escuchado toda la vida en sus congregaciones. Sin embargo, detrás de cada palabra que pronunciamos existe una verdad espiritual que no podemos ignorar. Las Escrituras son claras al respecto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Este versículo no es simbólico, es una advertencia directa. Lo que hablamos tiene peso eterno. Lo que declaramos, incluso cuando lo hacemos cantando, puede traer sobre nuestra vida bendición o desgracia. Muchos han caído en ciclos de derrota, escasez y sufrimiento no porque Dios lo haya querido, sino porque sin saberlo han estado profetizando esas condiciones sobre sí mismos a través de canciones aparentemente inofensivas. Hoy comenzamos un viaje profundo y revelador para desenmascarar esta realidad. Cuando adoramos, nos conectamos con el ámbito espiritual. La adoración no es solo música, es un acto profético. Es una proclamación que, según el contenido, puede activar el cielo o abrir brechas que el enemigo no dudará en aprovechar. Dios siempre ha buscado verdaderos adoradores, aquellos que lo alaban en espíritu y en verdad, como lo expresó Jesús en Juan 4:23. Pero el enemigo también busca bocas disponibles. Busca creyentes distraídos que con buenas intenciones pero sin discernimiento repitan frases contrarias a la palabra de Dios, entregando así autoridad sobre su vida y su entorno. No se trata simplemente de gusto musical ni de estilos tradicionales versus contemporáneos. Se trata de vida o muerte espiritual. He conocido personas sinceras, entregadas, con corazones nobles, pero cuyas vidas estaban marcadas por una constante sensación de derrota. No prosperaban, sus hogares estaban en caos, y cada vez que se acercaban a un nuevo proyecto, algo lo arruinaba. ¿La razón? En medio de su adoración, entonaban continuamente letras como: aunque no tenga nada, igual te alabaré. Soy un siervo inútil. Todo me sale mal, pero igual te seguiré. Frases envueltas en una falsa humildad que, lejos de exaltar a Dios, glorificaban el sufrimiento perpetuo y la escasez como si fueran virtudes bíblicas. Pero cuando miramos las Escrituras, vemos todo lo contrario. Dios no llamó a su pueblo a vivir en miseria emocional ni espiritual. En Deuteronomio 28, Él establece claramente las bendiciones para quienes obedecen su voz. Serán cabeza y no cola, prestarán y no pedirán prestado, serán bendecidos en la ciudad y en el campo. ¿Cómo entonces podemos cantar con convicción que no tenemos nada, que estamos destinados al dolor y que todo está perdido? ¿No es eso contradecir directamente la palabra de aquel a quien decimos alabar? La adoración verdadera no nace de la lástima, nace de la revelación. Cuando David entonaba salmos en medio del desierto, no estaba rindiéndose al dolor. Estaba proclamando la grandeza de Dios sobre su realidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Observa bien. David no se quedó en el valle, no celebró el sufrimiento, no convirtió la oscuridad en su identidad. Él reconoció el momento, pero inmediatamente profetizó la presencia de Dios como su guía y protección. Eso es adoración poderosa. Eso es declarar vida sobre la adversidad. El problema es que muchos han confundido la adoración con la expresión emocional sin entendimiento. Han sido guiados por la melodía, por la nostalgia o por la tradición, sin analizar lo que están pronunciando. Y cuando esas palabras se repiten semana tras semana, año tras año, se convierten en semillas plantadas en el alma. Y esas semillas, tarde o temprano, dan fruto. Si sembramos dolor, recogeremos desesperanza. Si sembramos escasez, viviremos limitados. Si sembramos derrota, la veremos manifestada en cada área de nuestras vidas. La música, cuando se repite con devoción, tiene el poder de programar el corazón y reconfigurar el espíritu. Por eso, debemos tener extrema vigilancia espiritual sobre lo que entonamos delante del altar. Jesús dijo en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado
y por tus palabras serás condenado. Esta declaración no excluye lo que cantamos. De hecho, podría aplicarse aún más intensamente, ya que cuando cantamos lo hacemos con mayor pasión, con mayor entrega emocional y con una repetición que llega incluso a ser meditativa. ¿Te has preguntado cuántas veces has repetido ciertas frases en coros sin pensar en lo que realmente significan? ¿Cuántas veces has dicho que no eres digno, que no vales nada, que solo esperas el cielo porque la tierra es un valle de lágrimas? Y luego te has preguntado por qué tu vida parece no avanzar. Cuando Moisés fue llamado por Dios en el monte Horeb, su primera reacción fue declarar su incapacidad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. Pero Dios no se detuvo allí. Él corrigió inmediatamente su enfoque. Yo estaré contigo. Dios no permitió que Moisés construyera una identidad basada en su pasado ni en su debilidad. Sin embargo, nosotros con frecuencia permitimos que nuestras canciones refuercen ideas limitantes. Cantamos desde el dolor, desde la miseria, desde la indignidad, como si eso complaciera al corazón de Dios. Pero el Dios de la Biblia levanta al caído, restaura al quebrado y transforma al débil en un instrumento poderoso. Es importante aclarar algo. No estamos diciendo que toda canción que mencione el dolor sea errónea. Lo que cuestionamos es la glorificación constante de la tristeza sin redención, de la pobreza como sello de espiritualidad y del fracaso como forma de adoración. Dios sí permite temporadas de quebranto, pero jamás nos llama a hacer del quebranto nuestra identidad permanente. José pasó por el pozo y la cárcel, pero su destino era el palacio. Si José hubiese cantado durante años, soy esclavo y seguiré siendo esclavo porque así honro a Dios, ¿habría llegado a ser gobernador de Egipto? Lo que declaras repetidamente se convierte en un pacto, aunque no lo sepas. Y este principio no es solo teórico, es real, comprobable y bíblico. Recuerdo una mujer que durante años cantó en su iglesia un coro que decía: aunque mi casa esté vacía, te alabaré. Su vida estuvo marcada por pérdidas, por relaciones quebradas y por un sentimiento constante de soledad. Cuando finalmente comenzó a entender el poder de sus palabras y cambió su adoración por letras que hablaban de restauración, de herencia y de promesa, su vida dio un giro. Hoy no solo tiene un hogar lleno de paz, sino que también ministra a otras mujeres sobre el poder de declarar lo correcto delante de Dios. No podemos permitir que nuestra alabanza se base en frases heredadas, en tradiciones sin fundamento o en emociones desconectadas de la verdad bíblica. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe para atacarte. Le basta con que adores sin entendimiento. Un coro mal elegido, una letra que parece piadosa pero es contraria a la palabra, puede ser la puerta abierta para que espíritus de tristeza, escasez o ruina encuentren lugar en tu vida. No es exageración, es discernimiento espiritual. El enemigo siempre ha utilizado verdades a medias para confundir al pueblo de Dios. Desde el huerto del Edén, su estrategia ha sido torcer la verdad solo un poco, lo suficiente para desviarte del propósito. Dios nos ha dado una herramienta poderosa, la alabanza. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá fue atacado por un ejército numeroso, el rey Josafat ordenó que se colocaran cantores al frente del ejército. ¿Qué cantaban? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ese coro, sencillo pero cargado de verdad bíblica, provocó confusión en el campamento enemigo. La alabanza alineada con la palabra tiene poder para derribar fortalezas. Pero ¿qué hubiera pasado si los levitas hubiesen cantado? Estamos perdidos, pero igual adoramos. ¿Acaso no habrían sellado su derrota desde antes de pelear? Es tiempo de despertar. Es tiempo de analizar cada palabra que sale de nuestra boca, especialmente cuando adoramos. No podemos seguir cantando lo que nos debilita. No podemos seguir declarando miseria y derrota y esperar victoria. Debemos alinear nuestras canciones con las promesas eternas de Dios. Él nos ha llamado a ser luz, a ser cabeza, a vivir en victoria, a caminar como hijos adoptados y redimidos, no como mendigos espirituales que se conforman con migajas. La adoración verdadera no niega las dificultades, pero tampoco se rinde a ellas. Reconoce la realidad,
pero profetiza la verdad de Dios por encima de ella. Y esa verdad dice que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Esa es la clase de canto que abre los cielos. Esa es la melodía que rompe cadenas, que sana corazones y que transforma atmósferas. Hoy Dios te llama a ser un adorador consciente, un profeta en el altar, alguien que entiende que cada palabra entonada tiene poder eterno. No te conformes con cantar lo que siempre has cantado. Examina, discierne, pregunta. ¿Esto que estoy diciendo exalta a Dios o glorifica el dolor? ¿Esto declara vida o perpetúa el sufrimiento? Tu voz tiene poder. Úsala para levantar, para liberar, para proclamar el reino. Y si hasta hoy has cantado sin saber, no temas. Dios en su misericordia no solo perdona, también restaura. Comienza hoy mismo a llenar tu boca de canciones que declaren su fidelidad, su provisión, su propósito sobre ti. Deja atrás los coros que atan y abraza una adoración que libera. ¿Estás listo para cambiar tu voz y con ella tu destino? La adoración no es solo un acto emocional. Es una declaración espiritual con consecuencias reales y duraderas. Y lo que muchas veces se canta en los altares, aunque suene dulce al oído y parezca piadoso, puede estar en profunda contradicción con la palabra de Dios. Este conflicto, sutil pero poderoso, ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Muchos coros cristianos populares han sido construidos sobre una base emocional, una mezcla de tradición, sufrimiento humano y frases que no resisten el peso de la Escritura. La pregunta que debemos hacernos no es si un coro nos conmueve, sino si ese coro está alineado con las promesas eternas de Dios. Porque cantar algo que contradice la palabra, por más bello que suene, es sembrar error en el alma. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Esta declaración de Oseas 4:6 no solo aplica a doctrinas mal comprendidas, sino también a las expresiones que se elevan en forma de cántico. Lo que sale de nuestra boca en la adoración tiene que estar profundamente arraigado en la verdad, no en emociones, no en la tradición de un movimiento o denominación, sino en lo que Dios ya ha establecido. La adoración que verdaderamente honra a Dios es la que se fundamenta en su carácter, en su palabra, en su voluntad. Cuando esto no sucede, cuando se canta algo que Él nunca dijo, o peor aún, algo que Él ya redimió, se entra en un terreno peligroso donde se glorifica más el dolor humano que la victoria divina. En muchas iglesias se entonan coros que exaltan la carencia como una virtud, que promueven la debilidad permanente como sinónimo de humildad y que presentan la tristeza como una muestra de fidelidad. Pero en ningún lugar de las Escrituras Dios glorifica estas condiciones como estados perpetuos para el creyente. En Romanos 8:37 se nos dice con claridad: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta afirmación no es decorativa, es una declaración de identidad. El creyente redimido en Cristo no está llamado a vivir como un derrotado. Por lo tanto, un coro que repite una y otra vez que no tenemos fuerza, que no hay esperanza, que la vida será siempre sufrimiento, se convierte en una contradicción directa a la verdad revelada en la palabra. La música tiene el poder de fijar pensamientos en lo profundo de la mente. Es más fácil recordar una melodía que un sermón. Por eso, el contenido de lo que se canta no puede ser tomado a la ligera. Cuando una comunidad repite constantemente letras que sugieren que Dios quiere que vivamos en escasez, que ser cristiano es aceptar la ruina como parte del trato, o que el sufrimiento es el único camino hacia el cielo, esa comunidad está sembrando ideas que no vienen del corazón del Padre. Dios permite pruebas, sí, las usa para formar el carácter, pero nunca estableció la escasez como herencia de los hijos. Filipenses 4:19 lo deja claro: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando se canta algo que niega esta promesa, lo que se está haciendo es anular espiritualmente lo que Dios ya ofreció. Se vuelve imposible declarar fe sobre las finanzas si, por otro lado, se canta que no importa vivir sin provisión.
Se vuelve incoherente pedir sanidad si a través del canto se glorifica la enfermedad. La fe no puede operar en un ambiente donde la palabra que se canta siembra duda, derrota o resignación. La fe se fortalece cuando se alimenta de verdad. Y la verdad no cambia con el ritmo de una canción, ni con la emoción de una letra. La verdad es inmutable porque proviene de un Dios que no cambia. Muchos de los salmos que inspiraron el modelo de adoración en la iglesia están llenos de clamor, de angustia, de súplica. Pero en todos ellos el enfoque final no está en la aflicción, sino en la respuesta de Dios. David no terminaba sus cantos declarando desesperanza. Siempre había una transición hacia la confianza, hacia la exaltación del nombre de Dios, hacia la proclamación de su fidelidad. En el Salmo 42:11 se puede leer: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta es la estructura de una adoración sana. Reconoce el dolor, pero no lo glorifica. Identifica la batalla, pero proclama la victoria. La diferencia está en la dirección de la declaración. Hay una enorme distancia entre cantar me siento débil, pero en Cristo soy fuerte, y cantar no tengo fuerzas y así seguiré. La primera declaración es bíblica, esperanzadora, transformadora. La segunda es una negación práctica del poder redentor de Cristo. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, dijo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Pero lo hizo desde el entendimiento de que esa debilidad era el escenario donde se manifestaba el poder de Dios. No como una identidad que lo definía eternamente, sino como una condición que activaba la gracia. La adoración tiene que reflejar esta perspectiva. No puede quedarse detenida en el valle, debe mirar al monte, debe alinear cada palabra a la palabra, porque si no lo hace, se convierte en una liturgia vacía, en una canción triste disfrazada de devoción. Jesús reprendió a los fariseos no por cantar, sino por hacerlo con labios que lo honraban mientras el corazón estaba lejos. Y el corazón está lejos cuando no entiende lo que proclama, cuando canta sin convicción bíblica, cuando repite frases que son emocionalmente intensas, pero espiritualmente inexactas. El enemigo no necesita crear nuevas estrategias si nosotros mismos colaboramos repitiendo mentiras disfrazadas de piedad. Basta con que seamos negligentes en discernir lo que cantamos. Basta con que aceptemos letras que contradicen la Escritura porque son conocidas, tradicionales o nos hacen llorar. Pero la emoción no es la medida de la verdad. El impacto emocional no determina si algo viene de Dios. El Espíritu Santo sí puede quebrantar un corazón, pero lo hace a través de la verdad, no a través del error melódico. En el desierto, Satanás citó la Escritura a Jesús, no con el fin de edificar, sino de tentar. Y aunque usó versículos reales, los sacó de contexto. Esto demuestra que incluso las palabras bíblicas pueden ser mal usadas si no se comprenden. Ahora imagina el impacto de letras enteras que nunca fueron bíblicas desde el principio, que nacieron de una percepción distorsionada de lo que significa seguir a Cristo. Letras que ensalzan la derrota como fidelidad, la resignación como obediencia, el dolor como virtud permanente. Si Jesús rechazó la tentación a través del correcto uso de la palabra, ¿cómo podemos nosotros protegernos si cantamos sin filtrar lo que repetimos? La letra de un canto debe ser filtrada con la misma seriedad que una predicación. Ambas forman la fe. Ambas tienen el poder de edificar o destruir. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si lo que se oye está contaminado, si lo que se canta siembra duda, entonces no estamos cultivando fe. Estamos cultivando un terreno donde lo que crece es conformismo espiritual, dependencia emocional y aceptación pasiva del sufrimiento como propósito eterno. Dios no desea que su pueblo se conforme con menos de lo que Él ha prometido.
Isaías 61 describe con claridad lo que Jesús vino a hacer, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ese intercambio no se produce solo con palabras bonitas, se produce con verdad revelada. Y si lo que se canta no refleja esa verdad, entonces no transforma, entonces no libera, entonces no edifica. Hay una línea muy delgada entre el quebranto que produce la presencia de Dios y el abatimiento que nace de declarar constantemente fracaso. Una cosa es llorar ante la majestad divina y otra muy distinta es llorar porque nos convencimos a través de un coro de que la vida será siempre un valle de sombras. El Espíritu Santo no ministra confusión. Él no afirma la escasez como destino. Él no confirma el caos como herencia. La obra del Espíritu es testificar a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y los hijos, por definición, tienen acceso, tienen identidad, tienen herencia. Por eso, cada letra debe ser examinada con temor reverente, porque lo que se canta en los altares moldea generaciones, porque lo que se repite como adoración se instala como doctrina, aunque nunca haya sido enseñado desde un púlpito. La música tiene ese poder, y si no lo usamos con discernimiento, estaremos edificando con heno y hojarasca en lugar de oro y piedras preciosas. Pablo advirtió en 1 Corintios 3:13 que la obra de cada uno será probada por fuego. Eso incluye también lo que cantamos, porque lo que entonamos en la presencia de Dios tiene peso eterno. El llamado hoy es claro. No se trata de criticar melodías, sino de alinear mensajes. No se trata de juzgar compositores, sino de discernir letras. La responsabilidad está en cada creyente, en cada adorador, en cada ministro. Examinar lo que se canta es un acto de obediencia, un gesto de amor por la verdad, un paso hacia una adoración que transforma no solo el ambiente de una iglesia, sino el destino espiritual de los que participan en ella. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esa verdad no cambia, no se adapta a la cultura, no se negocia con emociones. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y esa verdad debe ser el estándar por el cual medimos cada palabra que se canta. Porque cantar es declarar, cantar es sembrar, cantar es profetizar. Y no se puede profetizar error y esperar cosechar bendición. La alabanza tiene el poder de moldear no solo nuestra atmósfera espiritual, sino también nuestra percepción de Dios, de nosotros mismos y de la vida que Él ha planeado para sus hijos. Pero cuando esa alabanza se alimenta de letras que exaltan la derrota como una condición permanente, el resultado es una distorsión grave del mensaje del Evangelio. Hay coros que, sin intención maliciosa, han sido adoptados por generaciones enteras y repetidos con devoción, sin considerar que lo que promueven no es la esperanza que ofrece la cruz, sino una espiritualidad resignada, empobrecida y carente de redención. Esta es la razón por la que muchas vidas, a pesar de amar a Dios sinceramente, parecen estar atadas a ciclos de fracaso, limitación y tristeza. El mensaje de Jesucristo no fue un llamado al sufrimiento sin propósito. Fue un anuncio de libertad, de restauración y de victoria sobre todo lo que oprime al ser humano. En Lucas 4:18, Jesús mismo declara el motivo de su venida: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No hay una sola frase en ese pasaje que sugiera que estamos llamados a permanecer en la opresión. Cada palabra revela el deseo de Dios de levantar, sanar, liberar y transformar. Sin embargo, muchas de las canciones que se cantan cada semana en distintos lugares contradicen abiertamente esa verdad. Letras que presentan una vida cristiana como una existencia perpetuamente dolorosa, sin fruto ni cambio, como si caminar con Dios implicara aceptar con brazos abiertos la escasez material, la tristeza emocional y la impotencia espiritual. Esto no es humildad,
Es una distorsión del carácter de Dios. No es fidelidad, sino ignorancia de lo que Cristo ya ha conquistado. El enemigo no necesita grandes ataques cuando logra que el pueblo de Dios celebre su derrota desde el altar. En Romanos 8:1 se afirma que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad implica que la culpa, el castigo y el sufrimiento como pago ya fueron cargados en la cruz. Si esto es así, ¿por qué seguir cantando frases que nos hacen vivir como si aún estuviéramos pagando una deuda? Cuando una letra sugiere que vivir sin bendición es señal de entrega, está negando la eficacia del sacrificio de Cristo. Cuando se canta que no importa si todo sale mal porque igual se adora, se está sembrando una expectativa de fracaso como parte del camino cristiano. Y lo que se siembra repetidamente en el alma termina siendo vivido en la realidad. El alma es influenciable. Lo que se le repite con fe y emoción se convierte en una estructura de pensamiento. Por eso, el enemigo no necesita cambiar la Biblia para dañar a la iglesia. Le basta con infiltrar ideas sutiles a través de cantos aparentemente inocentes. Ideas que transforman la alabanza en resignación, la esperanza en conformismo y la identidad de hijos en una actitud de mendigos. En Gálatas 4:7, Pablo declara con contundencia: ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esa herencia incluye paz, dirección, provisión y propósito. No puede coexistir con letras que afirman lo contrario. El pueblo de Israel, durante su peregrinar por el desierto, cayó muchas veces en el error de murmurar, de declarar con su boca palabras que cancelaban la fe. A pesar de ver milagros, decían que morirían de hambre, que habrían preferido quedarse en Egipto, que Dios los había traído a perecer en el desierto. Cada una de esas declaraciones no solo fue escuchada por Dios, sino que tuvo consecuencias. Números 14:28 registra una respuesta aterradora. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto revela que lo que se dice, incluso sin intención de profecía, tiene el poder de moldear la realidad cuando nace de la incredulidad. ¿Cuánto más peligroso es repetir semana tras semana cantos que expresan derrota, frustración y abandono? La adoración no puede ser solo un desahogo emocional. Tiene que ser una proclamación de lo que Dios dice que somos. Cuando se canta que nada cambiará, se está rechazando la promesa de transformación. Cuando se dice que se seguirá cantando, aunque no haya nada bueno en la vida, se está validando una teología de miseria que no tiene respaldo bíblico. Job, en su momento de crisis, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Esta declaración es profunda, pero incluso Job al final tuvo que reconocer que muchas de sus palabras no reflejaban con exactitud la grandeza de Dios. En Job 42:3, él mismo admite: ciertamente hablé lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces, lo que cantamos también nace de una comprensión parcial, pero una vez se nos revela la verdad, no podemos seguir repitiendo lo que niega la esperanza. En el Nuevo Testamento, los discípulos vivieron persecución, escasez temporal y rechazo. Pero en medio de todo, sus cánticos no exaltaban el dolor, sino la fidelidad de Dios. Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, entonaban himnos mientras estaban atados en el cepo. Hechos 16:25. No cantaban sobre su dolor, sino sobre el Dios que los sostenía. Y en respuesta, los cimientos de la prisión temblaron, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Porque cuando la alabanza es verdadera, provoca intervención divina. Cuando lo que se canta está alineado con la naturaleza de Dios, el cielo responde. Pero cuando se canta para celebrar el fracaso, no hay atmósfera espiritual que se pueda romper. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa también implica que no debemos levantar nuestras propias lenguas contra nosotros mismos. Y eso incluye las canciones. Si una letra proclama que todo irá mal, que no hay salida,
que la oscuridad será permanente, entonces esa letra se convierte en un arma forjada contra la promesa. No porque la música tenga poder mágico, sino porque Dios toma muy en serio lo que sus hijos declaran, especialmente cuando lo hacen con devoción. La adoración debe ser coherente con la cruz. Todo lo que no exalte lo que Jesús conquistó es una sombra que intenta opacar la luz del Evangelio. En 2 Corintios 2:14 se nos recuerda: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El término siempre no es circunstancial, no es poético, es una afirmación teológica. Si nuestras canciones no reflejan esa verdad, entonces no están adorando al Cristo resucitado, sino a una idea de fe que se quedó en el sufrimiento sin redención. El poder de la adoración no está en la emoción que produce, sino en la verdad que proclama. Una letra puede ser musicalmente perfecta y emocionalmente poderosa, pero si está construida sobre conceptos equivocados, no edifica. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta identidad debe reflejarse en cada canto. No somos esclavos del fracaso, ni embajadores de la escasez. Somos herederos de un reino inconmovible. Cantar otra cosa es negar la sangre que fue derramada. La alabanza, cuando se fundamenta en la palabra, se convierte en una declaración profética que abre camino. Pero cuando se basa en emociones no filtradas, se transforma en una barrera. En lugar de avanzar hacia la libertad, se refuerzan los muros de una cárcel emocional y espiritual. Dios no necesita que sus hijos le canten desde la resignación. Quiere que lo adoren desde la certeza de su fidelidad. En Hebreos 11:6 se afirma que sin fe es imposible agradar a Dios, y esa fe también se manifiesta en lo que se canta. Es tiempo de levantar una generación que adore con entendimiento, que rechace las letras que glorifican la derrota y que abrace la verdad de las Escrituras como la base de toda expresión musical. La adoración no es solo para consolar, es para establecer el reino de Dios en la tierra. Cada vez que se entona un canto que proclama libertad, sanidad y restauración, se está activando el cielo sobre la tierra. Pero cada vez que se entona una canción que proclama miseria y estancamiento como si fueran virtudes, se está entregando territorio al enemigo. Dios no recibe cualquier tipo de adoración. Él busca una que esté en espíritu y en verdad. Cantar en espíritu sin verdad es emoción sin dirección. Cantar verdad sin espíritu es repetición vacía. Ambas deben estar presentes para que la adoración tenga el peso espiritual que transforma atmósferas. La letra importa. Lo que se canta importa, porque esas palabras son semillas, y cada semilla produce fruto según su naturaleza. No podemos seguir tolerando que en los altares se canten declaraciones de derrota, envueltas en melodías atractivas. Es hora de levantar un estándar, de enseñar con claridad que la adoración debe reflejar la redención, que las canciones deben ser instrumentos de edificación, no vehículos de error, porque de lo contrario seguiremos viendo creyentes fieles viviendo vidas limitadas, no por falta de fe, sino por falta de verdad en lo que cantan. La libertad que Cristo ofrece no es simbólica, es real, concreta y transformadora, y debe ser proclamada con valentía en cada letra. Cualquier otra cosa no es adoración, es un retroceso, y el pueblo de Dios no ha sido llamado a retroceder, ha sido llamado a avanzar, a conquistar, a proclamar su reino con poder y verdad. Y eso comienza con lo que sale de sus labios, porque en el reino las palabras crean realidades, y lo que se canta tiene el poder de abrir el cielo o de cerrarlo. La dimensión espiritual de nuestras palabras es una realidad que no puede seguir ignorándose, especialmente cuando hablamos de la adoración. Cantar no es simplemente un ejercicio musical, es una expresión espiritual que genera acuerdos, activa principios y establece atmósferas. Y el problema no es que se cante, sino que se cante sin discernimiento. Muchas veces, lo que parece una simple canción termina convirtiéndose en un pacto inconsciente con ideas que no provienen de Dios, sino de una estructura de pensamiento contraria a su palabra. Por eso, cuando el pueblo de Dios canta sin filtrar lo que repite, sin examinar el origen y el contenido de lo que declara,
termina alineándose con mensajes que atraen justo lo que desean evitar: ruina, estancamiento y pérdida espiritual. El poder de un acuerdo reside en la concordancia. Amós 3:3 plantea una pregunta que revela un principio profundo: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esta escritura nos muestra que para caminar con algo, para avanzar junto a una verdad, debe haber primero acuerdo. En el ámbito espiritual, ese principio opera con igual fuerza. Lo que se canta con devoción no solo se memoriza, se acepta. Y lo que se acepta, se activa. Cada vez que una congregación canta frases que exaltan la tristeza, que declaran escasez como un estilo de vida, o que presentan el abandono como una señal de fe, está entrando sin saberlo en un acuerdo con realidades que no fueron establecidas por Dios. El mundo espiritual responde a declaraciones y no hace excepciones por ignorancia. El enemigo no necesita que alguien niegue su fe para operar. Le basta con que declare lo contrario a lo que Dios ha dicho. Cuando las palabras que salen de nuestra boca, especialmente en el contexto de la adoración, contradicen lo que el cielo ha decretado, se abre una brecha por la cual entra confusión, atadura y desgaste espiritual. Las canciones no son neutras, son instrumentos que construyen o destruyen. Cada verso, cada estribillo, cada frase repetida tiene el potencial de ser una puerta abierta o un muro de contención. Por eso, cantar sin discernimiento es tan peligroso como orar sin fe o predicar sin verdad. Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, y esa declaración revela que hay una conexión inseparable entre lo que creemos, lo que sentimos y lo que pronunciamos. Pero también implica que cuando una comunidad repite frases erróneas con entusiasmo, esas frases han ocupado ya un lugar en su interior. Lo trágico es que muchas de esas letras han sido entronizadas como verdades absolutas, cuando en realidad son manifestaciones de un espíritu de religiosidad que glorifica el sufrimiento perpetuo y que desprecia la gracia como fuente de transformación. Declarar una y otra vez que no se tiene nada, que todo está perdido, que no hay esperanza, no es humildad espiritual, es una forma de incredulidad adornada con lenguaje piadoso. El enemigo sabe que no puede destruir lo que Dios ha bendecido, pero sí puede engañar a quien ha sido bendecido para que declare con su boca lo contrario a lo que Dios dijo. Y lo hace sutilmente, a través de emociones no procesadas, de tradiciones no examinadas y de canciones que parecen santas pero están cargadas de contradicciones bíblicas. En Génesis 3, el primer ataque del adversario contra la humanidad no fue físico, fue verbal. Una conversación, una distorsión de la verdad, un acuerdo. Eva escuchó, respondió y actuó. Todo comenzó con una alteración de las palabras divinas. Desde entonces, la estrategia no ha cambiado: desviar al pueblo de Dios con verdades a medias, con discursos que suenan correctos pero están contaminados en su raíz. Cuando se canta sin entender, se renuncia al poder del discernimiento. Y sin discernimiento, la adoración pierde su dirección. Deja de ser una exaltación del carácter de Dios para convertirse en una expresión emocional guiada por el dolor humano. Y aunque Dios escucha el clamor genuino, no bendice el error sostenido. No puede respaldar canciones que afirman lo contrario a su palabra. No se puede declarar que Dios es proveedor y al mismo tiempo cantar que no importa vivir en necesidad constante. No se puede proclamar que en Cristo hay libertad y repetir en coro que la oscuridad es eterna. Esa contradicción crea confusión espiritual, y donde hay confusión, hay desorden. Y donde hay desorden, hay terreno fértil para la acción del enemigo. La Escritura advierte que el pueblo de Dios debe tener su mente renovada, transformada, alineada con la verdad del Evangelio. Romanos 12:2 lo dice con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación incluye la manera en que se adora.
No puede haber transformación si lo que se canta refuerza patrones de pensamiento viejos, estructuras de resignación y visiones distorsionadas de lo que significa vivir para Dios. Cuando un pueblo canta sin pensar, sin discernir, sin filtrar, se convierte en un coro que canta en dirección opuesta al Espíritu Santo. Los acuerdos no siempre se hacen conscientemente. Muchos se forman por repetición, por hábito, por familiaridad. Pero el reino espiritual no espera intención para activar una palabra, espera autoridad. Y cada creyente, al abrir la boca, porta una. Cuando una congregación canta una letra impregnada de resignación, tristeza o conformismo, y lo hace con pasión, está ejerciendo esa autoridad a favor de un mensaje erróneo. La atmósfera que se crea no es de fe, es de pesar, no es de expectativa, es de resignación. Y eso se percibe. La presencia de Dios no se ausenta por capricho. Se retira cuando lo que se proclama es incompatible con su verdad. En el libro de Hebreos se nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y esa fe no se limita a lo que se cree en silencio, sino que se expresa con palabras. Por tanto, cantar desde la duda, desde la desesperanza, desde el temor, es cantar sin fe. Y sin fe no hay manifestación de lo eterno. El cielo responde a declaraciones alineadas con su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es redentora, restauradora, poderosa. Cualquier letra que niegue eso está desalineada. La adoración sin entendimiento se convierte en una puerta abierta a la manipulación espiritual. Porque cuando no hay claridad, lo emocional toma el control. Y lo emocional, cuando no es guiado por la verdad, se convierte en un ídolo. Se canta porque la melodía conmueve, no porque el contenido edifica. Se repite porque genera un efecto sentimental, no porque transmite una revelación. Y así, lo que debería ser una plataforma de proclamación divina se convierte en un escenario para la repetición de ideas sin vida. En Eclesiastés 5:2 hay una advertencia precisa. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Esta instrucción, aunque escrita en un contexto de oración, aplica con total vigencia a la adoración. No se trata de cantar lo que suena bonito, se trata de declarar lo que es verdadero, de ofrecer al Altísimo palabras que estén de acuerdo con su naturaleza, de evitar que el altar se convierta en un lugar donde se levantan acuerdos con el dolor, con la ruina, con la frustración, en lugar de establecer alianzas con la promesa, la herencia y la plenitud. El enemigo busca constantemente lugares de entrada. No puede forzarlos, debe encontrarlos abiertos. Y uno de los accesos más sutiles y menos vigilados es la boca, especialmente cuando la boca canta sin reflexión, sin revisión. Las palabras que salen del corazón del hombre, cuando no son examinadas bajo la luz de la palabra, se convierten en herramientas de destrucción camufladas de espiritualidad. Jesús advirtió que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Y podríamos añadir que no todo lo que se canta con aparente devoción agrada al Padre si no está enraizado en la verdad. El llamado es urgente, se necesita discernimiento, se necesita una generación de adoradores que comprendan que cantar es una forma de guerra, de intercesión, de proclamación profética. Que lo que se canta se establece, que lo que se repite con pasión moldea el espíritu. No es suficiente que una canción sea conocida, no basta con que haya sido cantada por años. Si contradice la palabra, debe ser desechada, no por desprecio, sino por fidelidad, no por tradición, sino por transformación. Cada congregación, cada líder, cada creyente debe asumir la responsabilidad de revisar su adoración, porque lo que se canta define lo que se cree, y lo que se cree determina lo que se vive. No se puede vivir en victoria cuando se canta derrota. No se puede caminar en libertad mientras se canta esclavitud. No se puede esperar el favor de Dios mientras se canta ruina. Los acuerdos deben romperse, las letras deben alinearse, y el corazón debe volver a la fuente, la palabra viva, inmutable y eterna que sostiene todo lo que es verdadero. Cuando la adoración se purifica,
Cuando la letra se filtra, cuando el canto se alinea, el cielo se abre, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero no en cualquier alabanza, sino en aquella que refleja su gloria, su carácter y su verdad. Esa es la adoración que transforma, que libera, que sana. Todo lo demás, aunque suene devoto, es ruido sin impacto eterno. Y en esta hora, el mundo necesita menos canciones emocionales y más cantos verdaderos, porque solo la verdad libera. Y solo la adoración en verdad construye acuerdos que traen bendición. Cuando el pueblo de Dios canta, no solo eleva sonidos al cielo, establece una atmósfera que refleja lo que cree, lo que espera y lo que está dispuesto a declarar sobre su vida. Y si bien en partes anteriores hemos expuesto cómo ciertas letras pueden abrir puertas al desorden espiritual, ahora es esencial comprender que también existen cantos que alinean nuestra fe con la verdad eterna, que no solo honran a Dios, sino que desatan liberación, sanidad y restauración. La diferencia no está en la complejidad de la melodía ni en la intensidad emocional, sino en la fidelidad del contenido a la palabra de Dios. Una adoración guiada por la verdad no solo tiene el poder de conmover, sino de transformar profundamente. La Escritura declara en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta libertad no es conceptual ni simbólica, es concreta y se manifiesta cuando se proclama con autoridad lo que Dios ha dicho. Cantar lo que está alineado con la verdad bíblica no es un acto estético, es una guerra espiritual ganada de antemano por el acuerdo con lo eterno. Un canto que exalta la fidelidad de Dios, su justicia, su poder para sanar, su promesa de restaurar lo que fue destruido. No es solo un sonido, es una espada en la boca del creyente, es una declaración de victoria anticipada sobre todo lo que se opone a su propósito. En el Salmo 149 se revela una imagen poderosa: el pueblo de Dios alabando con gozo, mientras en su boca hay alabanzas a Dios y en su mano espadas de dos filos. Esta combinación no es poética, es estratégica. Adoración y guerra espiritual son inseparables cuando lo que se entona está fundado en la verdad. Y es justamente esa adoración bíblicamente sólida la que rompe ataduras. No se trata de cantar para sentir, sino de cantar para establecer. Porque cuando se canta la palabra, cuando se proclama con convicción lo que Dios ya ha decretado, se abren los cielos, se derriban muros y se establecen victorias. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando un coro nace de esa palabra, tiene esa misma eficacia. No es una repetición vacía ni una costumbre religiosa, es una proclamación con poder para penetrar, cortar, dividir, sanar y redirigir. Cada letra que exalta la verdad de Dios tiene la capacidad de restaurar lo torcido, de levantar lo caído, de limpiar lo contaminado. Porque la verdad, cuando se canta con revelación, no solo se escucha, se impone. El mismo Jesús, al enfrentar al enemigo en el desierto, no utilizó emociones ni argumentos humanos. Respondió con escritura: escrito está. Fue su declaración constante. Esta actitud es un modelo para la adoración también. Cantar lo que está escrito, cantar lo que está revelado, cantar lo que el cielo respalda, es una forma de resistencia activa contra todo ataque espiritual. Es, además, una manera de declarar sobre nuestra vida lo que Dios ya determinó, aunque nuestras circunstancias actuales parezcan contradecirlo. La adoración verdadera no niega la dificultad, pero tampoco se somete a ella. Se posiciona sobre ella con autoridad espiritual. En el libro de Éxodo, cuando Moisés y el pueblo cruzaron el Mar Rojo, lo primero que hicieron fue levantar un cántico. Ese canto no fue una expresión melancólica, ni una queja prolongada, ni un lamento espiritualizado. Fue una exaltación del poder de Dios. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. Esa adoración no solo reconocía lo que Dios había hecho, sino que establecía un precedente.
Cuando el pueblo canta desde la victoria, reafirma su libertad. Cuando canta desde la verdad, sella lo que Dios ha comenzado. El canto no solo fue una reacción, fue una proclamación que selló lo vivido y abrió la puerta a lo que venía. La adoración que libera no nace del dolor, sino de la fe. No surge de la emoción, sino del espíritu. No se construye sobre una teología derrotista, sino sobre una verdad redentora. Y esta clase de adoración es necesaria hoy más que nunca. Porque en medio de tantas voces, tantas melodías y tantas emociones, solo la verdad tiene el poder de perdurar. Y esa verdad debe estar en cada coro, en cada verso, en cada palabra que se eleva al cielo desde los labios de quienes han sido llamados a proclamar su gloria. No basta con evitar los cantos que atan, es necesario abrazar los que liberan. No se trata solo de dejar de cantar error, sino de comenzar a declarar con fuerza la verdad. Cada vez que se entona una canción que proclama que Dios es refugio, que Cristo es suficiente, que su gracia sostiene y que su poder transforma, se está levantando una muralla contra el desánimo, contra la mentira, contra la duda. Y esa muralla no está hecha de ladrillos, sino de verdad revelada. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Esta indicación no fue decorativa, fue doctrinal. La música en la iglesia no es entretenimiento, es edificación, es dirección, es afirmación del carácter de Dios. Por eso, lo que se canta debe estar saturado de palabra, bañado en verdad, cargado de fe. Porque sólo así la alabanza será un arma en manos de los santos, y no una rutina vacía sin impacto real. Cantar en fe no significa negar la realidad, sino proclamar una verdad superior. Significa declarar que, aunque aún no se vea, Dios ya lo ha hecho. Significa posicionarse en la victoria antes de que llegue la manifestación. La adoración así entendida no es pasiva, es activa, viva, transformadora. Y cada palabra que se canta con esta conciencia se convierte en una herramienta de sanidad para el alma, en un canal de liberación para el espíritu y en un instrumento de restauración para el entorno. Dios no busca adoradores que solo repitan letras, busca hijos que declaren con convicción lo que Él ha dicho, que levanten su voz para proclamar su justicia, su fidelidad, su misericordia. Y cuando esa adoración se levanta, algo cambia, el ambiente cambia, las personas cambian, las cadenas se rompen, porque no hay poder más grande que el de un pueblo que canta la verdad con fe, con pasión y con propósito. Esa es la adoración que transforma naciones, esa es la voz que el cielo espera, y esa es la melodía que el infierno no puede resistir. Dios no busca voces perfectas, busca corazones alineados con la verdad. La adoración que agrada al Padre no es la que repite fórmulas, ni la que se ajusta a la tradición humana, sino aquella que nace desde lo profundo de un espíritu regenerado, consciente de quién es Dios y de quién es uno en Él. Jesús lo dejó claro en Juan 4:23. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este tipo de adoración no se construye con frases prestadas, ni con melodías emocionales. Se edifica sobre una revelación viva y activa, sobre una relación íntima donde cada palabra cantada es una expresión de acuerdo con la palabra revelada. Cuando el corazón está rendido, la adoración trasciende lo superficial, se convierte en una conversación entre el cielo y la tierra, en la cual el adorador se une al propósito eterno de Dios. Por eso, no basta con cantar bien, con conmoverse o con repetir lo que ha sido popularizado. El corazón del adorador es llamado a discernir, a filtrar, a revisar cada palabra que declara en su presencia. No se puede seguir cantando por costumbre lo que no edifica.
No se puede continuar repitiendo lo que suena piadoso, pero contradice la Escritura. El corazón del adorador debe estar dispuesto a renunciar incluso a lo que ha amado cantar si descubre que aquello no glorifica a Dios en verdad. La adoración sin entendimiento puede ser entusiasta, pero no transforma. Puede llenar un templo de sonidos, pero no mover el cielo. Puede atraer emociones, pero no atraer la gloria. Dios no responde a la tradición vacía, sino a la verdad encarnada en la boca y en el espíritu de quienes le adoran. Por eso, es necesario revisar constantemente no solo las letras que se cantan, sino las motivaciones que hay detrás. ¿Se canta para cumplir con un momento del culto o para establecer el reino? ¿Se canta para repetir lo que otros han dicho o para declarar lo que Dios ha revelado? La adoración sin verdad es solo un eco. La adoración con verdad es una voz que impacta la eternidad. En Isaías 29:13, el Señor denuncia una adoración superficial. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia entre los labios y el corazón revela la diferencia entre una canción y una declaración espiritual. El adorador verdadero no repite, revela. No actúa, ministra. No entretiene, establece presencia. Y para lograrlo, su corazón debe estar rendido, su espíritu afinado y su boca comprometida con la verdad que Dios ya ha dicho. Es tiempo de levantar una generación de adoradores que no sigan repitiendo letras que promueven pobreza espiritual, confusión o sufrimiento sin redención. Es tiempo de entonar lo que Dios ha dicho, de declarar su poder, su justicia, su amor y su dirección. Porque cuando el corazón del adorador se alinea con la palabra, cada canto se convierte en una puerta abierta para que el cielo invada la tierra. Y ese es el tipo de adoración que transforma vidas, que cambia destinos, que desata milagros. Porque no se canta desde la emoción, sino desde la convicción. Y donde hay verdad, hay libertad. La adoración no solo revela lo que creemos de Dios, sino también lo que creemos sobre nosotros mismos. Por eso, el llamado final no es solamente a vigilar las letras que cantamos, sino a restaurar nuestra identidad como hijos redimidos, que han sido llamados a levantar voz con autoridad. Ya no es tiempo de cantar como esclavos, como si la cruz no hubiera sido suficiente, como si la victoria de Cristo no hubiese sido completa. Es tiempo de reconocer que, al alabar, estamos manifestando quién gobierna nuestro interior, qué reino respaldamos con nuestras palabras y qué atmósfera decidimos establecer en nuestras vidas. Cada coro es una construcción espiritual. Cada estrofa es un ladrillo. Con lo que cantas, estás edificando altares. Algunos levantan tronos al Rey de Reyes. Otros, sin intención, refuerzan fortalezas del pasado, estructuras del dolor, creencias de limitación. La conclusión no está en dejar de cantar, sino en comenzar a construir con conciencia, con palabra viva, con espíritu alineado. Porque si lo que edificas con tu alabanza no puede sostenerte en el día de la batalla, entonces no era adoración, era tradición sin sustancia. El enemigo no resiste una adoración que nace del conocimiento de la identidad. No le teme a una canción bonita, le teme a un hijo de Dios que canta sabiendo que lo hace desde una posición de autoridad, desde la victoria, desde el respaldo del cielo. La boca de un creyente que declara vida con convicción se convierte en un instrumento imparable. Y cuando ese canto está basado en promesas eternas, los muros espirituales que rodean generaciones enteras comienzan a caer. Es en ese punto donde la adoración se convierte en reforma, en restauración, en una puerta que conecta el cielo con la tierra. Hay una generación que se está levantando con discernimiento. Una generación que ya no se conforma con repetir lo que heredó, sino que cuestiona, filtra y edifica. Ellos no cantan por cantar, cantan con propósito, cantan con visión, cantan porque saben que su voz no es un eco sin sentido, sino un canal por donde la gloria de Dios puede manifestarse con poder. Y ese es el llamado final, recuperar la voz que construye, que libera, que anuncia el reino.
No más palabras que perpetúan cadenas. No más melodías que glorifican la derrota. Lo que hoy decidas cantar puede sellar tu atmósfera espiritual por años. Dios está restaurando los altares y para eso está limpiando lo que se canta en ellos. No para limitarnos, sino para devolvernos el poder que habíamos entregado sin darnos cuenta. Cuando adoramos desde una identidad redimida, nuestros cánticos no solo agradan a Dios, estremecen el mundo espiritual. Y ese es el lugar al que hemos sido llamados, a cantar no desde el dolor, sino desde la verdad, a levantar no lamentos repetidos, sino proclamaciones eternas. Porque cuando cantas lo que Dios ha dicho, el cielo responde, y cuando el cielo responde, nada vuelve a ser igual.